Shalom, shalom. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha, Juri? Shalom, claro que sí, fuerte y Sean claro. todos bienvenidos, Berjena Bain. Vamos a comenzar esta reunión que tenemos pautada para hablar un poco, para conversar sobre unas pequeñas reflexiones y enseñanzas, aprovechando que estamos en Sukkot. Hazamé a todos, bienvenidos. Eh, Hoy es el primer día y queremos aprovechar la oportunidad de que tenemos las telecomunicaciones para compartir con todos ustedes que nos ven en vivo y en diferido, para de esa manera generar un espacio que no solamente sea físico, sino también virtual. Tenemos muchas personas que nos acompañan de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, Venezuela. Tenemos amigos y compañeros. También tenemos presente a nuestro querido Rab Adiel Benovet, que nos complace con su visita. Y aunque él dice que va a estar de espectador, no se puede ir sin compartirnos una bendición, un saludo por este día. Así que antes de nada, vamos a darle la bienvenida a nuestro Raf y que nos comparta la bendición sheheyano para comenzar esta reunión. Adelante, Raf. Tad Sameach. Saludos, maestro Emanuel y estimados, bueno, el resto de la comunidad que se encuentra presente. Espero que me estén escuchando bien. Acabo de conectarme y pues es un gusto estar con ustedes, sobre todo en esta fiesta, que es una fiesta de suma alegría. Así que es importante hacer todo lo posible para que sea así, para que sea un momento de alegría, pese a las dificultades por las que cualquiera de nosotros podamos pasar, pues hacer el tiempo, hacer todo lo posible. Y como decía Immanuel, yo le decía que voy a estar de espectador, porque hoy tenemos dos grandes expositores, que es justamente el maestro Immanuel y también nuestro estimado maestro Uri. Así que será un gusto, un honor poder escucharles y pues ver qué vamos a compartir hoy respecto a esta excelente fiesta. Nada, no quiero extenderme, todos sabemos que esta fiesta nos habla de habitar en Sucot y habitar en Sucot en cabañas no es nada, digamos, a ver, en términos de placer, no es muy agradable habitar en una zona, en un área, digamos, temporal. Pero justamente ese es el mensaje, creo, y me adelanto a este pensar, que es que todas las dificultades por las que pasamos, de hecho, nuestros ancestros durante el desierto, es precisamente para enseñarnos que en las dificultades, en los problemas, en las vicisitudes de la vida, en el diario, pues son necesarios esos eventos para llegar a ese próximo nivel en nuestra vida, para crecer, para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos. Así que las dificultades que puedan implicar Sukkot, las vicisitudes por las que podamos experimentar en estos días, tengamos presente que, así como nuestros padres les sirvieron para bien, también seguramente cada dificultad nos va a hacer crecer. Así que espero que sean momentos para tikkunim, para rectificar, para reconocer dónde estamos cayendo y pues perfeccionar nuestro carácter, nuestras cualidades. Pues agradezco al maestro Immanuel que me da la bendición, la oportunidad de declarar esta bendición que Hashem nos permite llegar hasta este momento. Así que pues lo hacemos. En esta ocasión, estimado Immanuel, me confirmas por favor? Adelante. Perfecto, perfecto. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Muchas gracias, querido Rap, por sus palabras y por la bendición. Así que empezamos con la bendición de lo alto. Están mi compañero, amigo, el maestro Uri, que se encuentra en Estados Unidos, con el cual vamos a compartir la transmisión. Y bienvenidos también a los Javerín de Perú. Tenemos aquí al maestro Yair también, que nos acompaña. Así que hoy vamos a hablar de Sukkot, pero no hablar de lo que ya hemos hablado siempre,
Compartimos en el grupo Narratín una lista de reproducción justamente de nuestro rap, donde nos habla de Sukkot desde el ámbito más simple y literal hasta el Midrash y el Sot que está dentro de esta fiesta para nuestra aplicación y nuestra comprensión profunda. Hoy queríamos aprovechar que el Sujar nos dice que cuando llegan los Huspicín, se sientan a la mesa y comen con nosotros, recibimos su bendición. Entonces, la tradición actualmente enseña de que cada día de Sukkot hay unos pastores de Israel que se sientan con nosotros y compartimos entonces sus atributos. Obviamente, no estamos hablando de espiritismo antes que salga alguien por allí, de que estamos invocando muertos, no, sino que para ciertas interpretaciones, estos personajes de la Torá son arquetipos. ¿Qué quiere decir arquetipos? Son personajes que nos enseñan atributos que nosotros podemos trasladar a nuestra vida. Y en este caso, en el primer día de Sukkot, tenemos a el invitado Abraham Avinu. Y Abraham Avinu nos habla justamente de una cualidad que vamos a desarrollar hoy y de un atributo que la idea es que el día de hoy, hasta mañana, antes de la caída del sol, nosotros podamos entonces manifestar. Para entonces hablar y comenzar con esta reunión, le doy la palabra a nuestro maestro Uri. Adelante. Shalom a todos los presentes. Rab, un placer estar con ustedes, Morey Manuel, Morey Yair y todos. Ha sido un placer y un honor nuevamente estar. Desde hace mucho tiempo no estaba con ustedes y me siento muy, muy contento, muy alegre de poder estar aquí, adicionar la fiesta de Sukkot, la alegría que me da a estar con ustedes. Entonces, sí, como decía Morey y Manuel, vamos a hablar de Sukkot, pero no lo vamos a visualizar solamente como ya hemos visto en otras ocasiones, sino que vamos a tratar de encontrar dentro de los invitados que nos dice el Zohar, pero que también vamos a entender cuál es eh, uno de los propósitos que muestra la fiesta de Sukkot, que, que nos va a marcar el propósito, en mi punto de vista, marca el objetivo y el propósito de cada uno de nosotros como seres humanos. Es decir, la fiesta de Sukkot es el punto más alto donde nosotros tenemos que aspirar desde el principio de la liberación de Pesach, como ya recordamos, Pesach es la liberación, pero una liberación sin esfuerzo de nosotros, sin esfuerzo de Israel, pero Sukkot sí va a generar un esfuerzo y parte del esfuerzo es la estructura, hacer la sukkah, para que esa liberación que comenzó en Pesach se pueda culminar en la fiesta de Sukkot y manifestar en nuestra realidad, en la realidad. Y parte de ese proceso para alcanzarlo es, como decía María Manuel, todos los invitados. Cada uno de los invitados que aparecen en la fiesta de Sukkot, o que la tradición nos enseña, más que ser personas o ver un ser humano o una persona, estamos viendo cualidades, características que marcaron en la Torá, que marcaron, que mostraron un ejemplo a cada uno de nosotros y cada una de esas características vamos a tratar desde el primer día hasta el séptimo día, exponerlas y tratar de potenciarlas en nuestra vida, que ese es esencialmente el objetivo. Y como decía Moray Manuel, comenzamos con Abraham Avinu. Yo siempre eh, voy a compartir la pantalla para poder ok. Puedo hacerlo, ¿verdad, Emanuel? Sí, ok. Ok, me confirma si pueden ver. Ok. Eh, y vamos a hablar inicialmente de Abraham Avinu. O sea, ¿quién es Abraham en todo este propósito? Como les dije al inicio, o sea, tiene Sukkot es como el final o el objetivo de un proceso que comenzó en Pesach. Pero no solamente en Pesach, sino desde Bereshit. Es decir, todo este proceso de todo el desarrollo espiritual que Israel debe tener, o todo el desarrollo que tiene que manifestar el Hijo de Israel, el culmin, el alcance total se llega, en mi punto de vista, como hablábamos con Manuel, en Sukkot. ¿Por qué? Porque Abraham, por ejemplo, vamos a hacer unas alegorías y vamos a tratar de entender. Si ustedes pueden ver comienza la Torá, Bereshit,
Y siempre nos preguntamos por qué no inició con la letra Aleph. Y hay muchas respuestas, hay muchas interpretaciones, pero esta noche quiero enfocarme en una. Y es que la letra Bet, como nosotros lo hemos visto y ya sabemos, siempre se ha interpretado que la palabra Bereshit es Bet Rosh, como la primera casa. Es decir, que no solo enfocándonos o no interpretándolo como el Betamigdash, sino que vamos a entender que el propósito del mundo tiene un objetivo. Es decir, que el mundo es como una casa. Vamos a tratar de visualizarlo de esta forma para llegar a este objetivo. Es decir, el mundo tiene un propósito y ese propósito es una casa. Ahora, ¿por qué la Torá no comienza con la Aleph? Y es ahí donde quiero que visualicemos y vamos a entender el por qué él comienza eh, Abraham Avinu a ser el que, precursor de todo ese proceso que llega a Isaac y Jacob y por lo tanto se establece Israel y llegamos hasta la fiesta de Sukkot. La Torá no comienza con la letra Aleph, como todos conocemos, representa al creador, pero la letra Bet representa y era interpretada o era conocida como una casa. Entonces, si la Bereshit comienza con la Bet, se puede entender que el objetivo que tiene sobre el mundo es que sea una habitación, es decir, que sea una casa, que sea algo que se pueda, un receptor, una casa. Entonces, cuando nosotros interpretamos de esta forma y vemos que el mundo tiene que ser una casa, pero ¿una casa para qué? Es decir, una habitación para qué. Y enseñaron los Jamín que es para que la presencia del Creador, la Shejinah, para que se manifieste en el mundo. Y vemos ese proceso que se empieza a establecer con Noah y va sucesivamente, progresivamente, tratando de manifestar esa presencia del Creador. Pero no se manifiesta y aparece un personaje en todo el desarrollo del objetivo de que el mundo sea una habitación para la Shejinah, para la presencia divina, para el propósito que tiene el universo, el mundo. Y entonces aparece un hombre que comienza su nombre con la letra Aleph. La Aleph que, como decía, representa el creador, pero la siguiente letra es la letra Bet. Es decir, que Abraham va a ser un medio para que la Shejina, para que la presencia del Creador se pueda manifestar en esta realidad y que el mundo comience a ser una habitación para la Shejina, para la presencia del Creador. Entonces, visualizándolo de esta forma, entendemos de que sea Abraham Avinu el que inicie en la fiesta de Sukkot y que inicie también esa generación que reciba la bendición, el pacto y todo lo que conllevó para seguir y perpetuar a Israel. Entonces, visualizando eso, podemos entender que el mundo tiene un objetivo y es que la presencia del Creador se manifieste en esta realidad, es decir, que nosotros la manifestemos. Y el primer personaje que hizo eso, el que hizo del mundo una habitación para la Shejinah, para el Creador, es Abraham Avinu. Es decir, por eso comienza la letra Aleph. No comenzó la Torah con la letra Aleph, pero aparece Abraham y Abraham comienza con la letra Aleph y la letra Bet manifestando que él está haciendo que la Shejinah se vaya presentando y se vaya mostrando en esta realidad. Mori Manuel, no sé si quiere compartir, continuar. No, y precisamente como tú decías, dice el Midrash que hasta el Eterno sabía que Adán iba a estropear las cosas, ¿no? Y por lo tanto vino después Abraham, ¿no? Y Abraham representa lo que tú decías, ese potencial de Tikkun. La sabiduría interna de Israel enseña que así como el proceso de redención que se ejecutó de arriba hacia abajo, la redención final es de abajo hacia arriba. Y justamente una palabra que comienza con la letra Aleph es la palabra Emet, que es la palabra verdad. Aleph, Men y Tav. Y la Aleph justamente representa a Hashem, la Men, las Main, las aguas, la separación, y la Tav dice que representa a la Torah. Entonces fíjense cómo el mismo Abraham, dentro de sus cualidades, con su ejemplo de vida, con lo que representa para nosotros como el Ab, como el padre del pueblo de Israel, comienza a generar una serie de acciones que nos muestran y nos trazan el camino que debemos a seguir. O sea, que si de arriba hacia abajo fue el creador que impulsó la creación como algo para que nosotros actuáramos
como socios de él, de abajo hacia arriba nosotros tenemos que activar esto y por eso la EMET que se forma de arriba hacia abajo, Aleph, Men y Taf, de abajo hacia arriba empezaríamos con la letra Taf, que es la letra de la Torá, la letra de la palabra Tikkun, la letra de la palabra Tfilá, oración, la letra de la palabra Talmud, estudio. O sea, elementos y herramientas que nos permiten conectarnos con el Creador, trascender esas aguas, pasar por un proceso de purificación, pero esto se traslada justamente a lo que siempre hablamos, refinar nuestras cualidades, nuestras midot, ¿no? Adelante, Uri. Sí. Pues entonces, como dice María Manuel, la Aleph representa esa unión de arriba hacia abajo, es decir, la unión de lo espiritual y lo material. Y comienza Abraham a manifestar eso. Ahora, para manifestarlo, tiene que haber una cualidad o una característica que nos muestra, que ahora la sabiduría interna de la Torah nos muestra, que es la base. Como nosotros vemos la sabiduría interna de la Torah, vemos dos polos. Lo que se conoce como el Ratzon le Kabel, el deseo de recibir, que lo conocemos como egoísmo, y el Ratzon le Hashpi, el deseo de dar, de bondad, de otorgar. Entonces, Abraham, que viene a manifestar o a exponer esa característica inicial, esa característica de importancia vital para que pueda alcanzarse un objetivo, y por eso, si nosotros vemos en Bereshit, capítulo 2 4, se dice que esta es la generación de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Dice los Midrashim que la palabra Beibaram se puede reordenar como por Abraham, es decir, para Abraham. O sea que las generaciones, los cielos y la tierra se establecieron con el objetivo de Abraham. ¿Por qué Abraham Avinu? Como veníamos diciendo, porque va a manifestar una cualidad y una característica que va a ser la base de ir creando o desarrollando en el mundo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Mijá 7:20, como dice, cumplirás la verdad para Jacob, Gesed para Abraham. O sea que el atributo que va a manifestar Abraham Avinu es Gesed. Es decir, que la base, como dice Deilín, que Olam, Gesed y Bané, que el mundo se construye a través de la bondad, y es por eso Abraham Avinu el que viene a manifestar esa luz que se refleja en esta cualidad que aprendemos este primer día, que es el gesed, la gesed, o sea, gesed, ser ese atributo que va a marcar la diferencia y va, como decíamos al principio, el deseo de recibir y el deseo de otorgar, esa característica que nos acerca más a Kadosh Baruj Hu, esa característica de gesed. Entonces, dice también Bereshit 21:33, y el Midrash hace una alegoría, hace un acróstico de esta frase, Shell, cuando dice plantó un tamarisco o un eshel en hebreo, dicen los sajamín que esta palabra es un acróstico para tres cosas: para comida, para bebida y para acompañar a los invitados. Es decir, que Abraham manifestaba esa cualidad hacia el prójimo. De hecho, la festividad de Sukkot, como nosotros sabemos, es estar alegre. Y la palabra simjá, si nosotros hacemos una permutación de las palabras, podemos usar y decir Shem o Shem, que es como un nombre, y queda la letra formando el número 13. Es decir, como nosotros sabemos, el 13 está en la gematría, en la numerología hebrea, está asociado con Had y con Ahabá. Es decir, que la primera característica de la fiesta de Sukkot, o el primer día que nos viene a mostrar el invitado, Abraham Avinu, es la unificación y el amor. Es decir, que para establecer completamente el objetivo del mundo, el objetivo, el propósito total es a través de Abraham Avinu, a través de la unificación entre nosotros y el Ahabá. Morí Manuel. Así es. Justamente cuando hablamos de Gesed, y yo siempre lo ratifico, están las clases de Rabbi Agdiel en esa famosa Yeshiva Hazarabaita, ¿no? Que él desarrolla muy bien qué es Gesed. Y queremos también hablar un poco de esto porque generalmente hoy en día que estamos en un mundo donde la Kabbalah se vende tanto por internet y nos hablan de Sefirot, a veces hablar de estos términos parece abstracto, ¿no? O parece un mantra de algo que sencillamente pronunciamos, pero no podemos trasladar a nuestra vida cotidiana o trasladarlo a este mundo de acción. Entonces, el reto es cómo yo, con este atributo de Gesed, hago un ejercicio interior
que permita que yo manifieste esa misma cualidad de Abraham. Y se lo digo porque generalmente cuando estudiamos a Abraham, pensamos que es simplemente un personaje de la historia y nos maravillamos y lo admiramos y listo. Ahora, recordemos, dijimos que es un arquetipo y cómo entonces eso influye en nosotros. Rabbi Agdiel justamente nos enseñaba que Gesed es un atributo y ese es un atributo que se manifiesta en lo que llamamos altruismo o dar sin esperar nada a cambio. Nos recuerda esa palabra de nuestro gran maestro Yehoshua Minarrat, el Mashiach, que decía, todo la ted me hacerle cabel, no, es mejor dar que recibir. Y como tú decías, el mundo está construido por Gesed. Entonces, Gesed es ese atributo donde Abraham vino, recibía a los invitados, los atendía, otorgaba, pero sin un cálculo egoísta. Generalmente nosotros hacemos un cálculo. ¿Qué voy a recibir a cambio de lo que estoy haciendo? ¿Qué voy a obtener? Pero Gesed es la cualidad donde yo entrego, yo doy sin esperar nada a cambio. Y por eso tú decías, Gesed se manifiesta en Ahabá, en amor, en dar. Y como dice el mismo proverbio, ¿no? El hombre que hace Gesed hace bien a sí mismo. Pero ¿cómo manifestaba Abraham Gesed? Fácil, dando, recibiendo invitados, como decías tú, con comida y bebida. Dice el Yakush Shemoni, recibir invitados es más importante o mayor a recibir la presencia divina. Entonces, en Sukkot, una de las costumbres que tenemos es Huspisin, recibir invitados, atenderlos, compartir Torah, porque dentro de esto se va a generar un espacio donde verdaderamente vamos a manifestar al Creador. Quiero compartir una pequeña diapositiva también, Uri. Permíteme para desarrollar este, este concepto, justamente tratando de traer lo que enseña la Kabbalah a esta forma práctica, ¿no? Porque cuando vemos esto, vemos el árbol sefirótico. Y muchos dicen, no, el árbol sefirótico, ¿qué es? Bueno, vamos a verlo un poquito distinto. El árbol sefirótico, que son las diferentes sefirot, que en algunos casos se trasladan a estos 7 pastores de Israel, decíamos que el primero que se manifiesta hoy es Abraham, que es la cualidad de Gesed, ¿no? La sefirá de Gesed, que decíamos que es bondad, altruismo. Pero dicen los sabios de la Kabbalah que cada sefirá tiene una luz interior, una orpenimi, una forma de manifestarlo. Para hacer corto el cuento, nos dicen que el árbol sefirótico se puede dividir en sefirot que son intelectuales, en sefirot que son de conducta y en sefirot que son de emociones. Entonces, la luz interior de Gesed es ahabá, es amor, es dar, es otorgar. Si nos vamos a la Sukkah y nos imaginamos la Sukkah, cuando un estudiante está estudiando Cábala, se nos dicen, bueno, el hombre, la creación es un cli, es una vasija, ¿no? Y esto es lo que Uri decía que es razón lekabel, deseo de recibir. En cambio, el creador es or, que es luz, que es razón lejaspía, deseo de dar. Ahora bien, si nos vamos y nos damos cuenta y nos paramos debajo de una Sukkah, nos damos cuenta que es una estructura que tiene un techo, pero ese techo está construido de una manera tal de que no puede ser tan resistente, sino que permita entrar la cantidad básica de luz para poder ver, pero que tampoco genere una estructura donde seamos nosotros que estamos confiando de una estructura metálica o con proporciones antisísmicas, ¿no? Sino que es el creador el que nos provee y nos está sosteniendo ese momento. O sea, que Sukkot se hace un ejercicio de apartarnos un poco de la comodidad del materialismo, ¿ok? De esas fuerzas humanas que dicen yo todo lo puedo, yo todo lo logro. Somos un clic, somos una vasija, somos deseo de recibir y si nos damos cuenta, ese techo que colocamos sobre ese clic, sobre esa azúcar, va a permitir que entre una cantidad de luz suficiente para nosotros saber que el Creador está con nosotros. Y recibimos lo que llamamos la luz del sol, la luz directa, que sería la Torá, el amor del Creador a los creados. Pero también existe una luz que se introduce en la azúcar, que lo llamamos la luz indirecta. ¿Cuál sería la luz indirecta? Que la luz que no puede entrar, dice la cábala, rebota
a luz circundante y luego entra el cli de otra manera. ¿Cómo entra esa luz circundante que podríamos llamarlo como la luz de la luna? Recuerden que la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Cuando nosotros recibimos invitados en la sucá, o sea, llenamos nuestra sucá con personas a las cuales recibimos, comenzamos a generar lazos de conexión entre cada una de esas partículas de alma o esas personas a través de algo llamado amor al prójimo. O sea, recibimos personas para manifestarle a Javá, para manifestarle amor. Y justamente ese espacio de conexión que nosotros generamos hace que allí se manifieste el creador, o sea, se manifieste el foré, porque está escrito en el Zohar, la Shejinah se manifiesta donde está la agrupación de personas, donde está la multitud. O sea, comenzamos a llenar esa vasija aparentemente vacía, esa suká que aparentemente no tiene vida, comenzamos a introducirle vida, no solamente la de nosotros, sino la de nuestros invitados. Y a través de esos puntos de conexión que nosotros generamos en la vasija, entonces comenzamos a manifestar la luz indirecta, o sea, a través de nuestras acciones de amor, nuestros invitados comienzan a percibir al Creador. Y por eso dice, recibir invitados es mayor a recibir la Shejinah, porque yo me convierto en una persona que está manifestando al Creador en nuestras acciones. O sea, yo estoy siendo como el Creador. Muchas personas en el ego dicen, yo seré Dios. Y cuando te pones a estudiar la Torá, te das cuenta que Dios es amor. Dios da sin esperar nada a cambio. Dios no tiene carencia. Entonces, dentro del azúcar, tenemos que ser como Abraham vino. Dar alimentos, dar bebida, dar comida, dar Torá, atender a las personas para que este cli, que justamente es un azúcar, pueda entonces revelar al Creador dentro de ella, que sería justamente nuestro corazón, porque también la palabra bet, Uri, la casa es una forma alegórica de hablar del corazón del ser humano, ¿no? Por eso el Creador habita en nosotros a través de ese estudio y esa integración de la Torá, nuestra casa, que sería nuestro corazón, nuestro deseo corregido, para poder entonces atender a muchas personas. Entonces, fíjense, la construcción del azúcar es construir un clic. Habitar dentro del azúcar es llenar ese cli con una cualidad distinta al egoísmo, que generalmente es la manifestación de una vasija, el deseo de recibir. Comenzamos a generar acciones de otorgamiento, de amor, y por lo tanto la luz del Creador se manifiesta allí. Cuando estás en un azúcar ahora, mírala, obsérvala, ves la luz de la luna, ves la luz del sol. Imagínate que esa luz en hebreo que se llama or, justamente es lejaspía, es dar. Imprégnate de ella. Comienza a generar un espacio, comienza a generar un escenario para que todo el que llegue se sienta bien, se sienta a gusto. Conviértete en Abraham, sé como Abraham, y te darás cuenta cómo esa cualidad de amor va a permitir que sientas al Creador en medio de esa azúcar. Adelante, Uri. Excelente. Bueno, entonces, continuando con lo que decía María Manuel, es decir, el atributo es Gesed. Ahora, tener la suká es alcanzar ese objetivo. Ahora, cuando yo estoy generando Gesed, yo me alejo del egoísmo. Es decir, Abraham Avinu aceptó la voluntad de Hashem no por lo que iba a recibir, no porque iba a recibir la tierra, no por la promesa, sino que lo iba a recibir a través, solamente porque Hashem se le manifestó. Solamente por eso. Es decir, el atributo de Gesed es un atributo que nos va a ir alejando y nos va acercando a Hashem. La Sukkah es la manifestación de esa realidad, donde dejamos, como decía Rabbi Abdiel al inicio, es decir, un lugar endeble, lo construimos, está sin un techo correcto, sin una estructura correcta, pero que no nos fijamos en lo que tenemos alrededor, no nos fijamos en eso, nos trascendemos, o sea, nuestra mirada tiene que trascender y es a través del Gesed. Hay un relato en la Torá cuando Jacob se va a encontrar con Esaú y él lleva regalos. En la Torá, cuando nosotros vemos el texto, dice que Esaú besa a Jacob. Hay unos puntos en el texto de la Torá y han dicho los Jamín que esos puntos indican que la acción que hace Esaú de dar el beso a Jacob no es sincera.
Es decir, la acción que él hace, una acción positiva, besar a su hermano enfrente de todos los que están acá, yo te beso, yo te recibo, yo te acepto, pero su intención no era correcta. O sea, su intención, dice los Jamín, era mentira, no era un beso sincero, no era con sinceridad. Es decir, cuando nosotros hablamos del gesed, nosotros tenemos que tener cuidado con entender que lo que damos, como decía Moray Manuel, cuando damos, cuando otorgamos, cuando hacemos, no tiene que haber una agenda detrás. Es decir, ¿cómo yo puedo saber si el gesed que yo estoy tratando de practicar está correcto cuando no necesito que nadie se dé cuenta lo que yo estoy haciendo? Cuando yo me siento tranquilo sin necesidad que la gente sepa que yo estoy dando, que yo di, que yo hice, que yo hice. Como decía Rabenu, que no sepa tu mano lo que hace tu otra mano. Es decir, la característica de otorgar, de gesed que se tiene que manifestar, no es una gesed de que yo doy, yo puedo otorgar, yo doy esto, doy lo otro, no. Es la capacidad de alejar eso que me beneficia a mí por beneficiar al otro. Es decir, la SUKA nos muestra que aunque esté en un lugar endeble, un lugar vacío, no muy bonito, etcétera, pero tengo la capacidad de compartir, aún en la limitación. Es decir, aún en el nivel más débil, en el nivel más bajo, tengo que tener esa cualidad de compartir. Y ahí es donde nosotros, a pesar de ver lo limitado y empezamos a trascender nuestro deseo, lo que yo necesito y quiero, y empiezo a priorizar a mi prójimo, es decir, empiezo a que ese atributo se empiece a manifestar a hacer, no solamente en otorgar o dar, sino aún en la práctica de la Torah. Es decir, no una agenda al final para recibir un beneficio, sino porque a Kadosh Baruj Hu, me da la Torah, cumplo la Torah, pero no solamente porque la gente quiere, yo estoy cumpliendo la Torah, quiero recibir esto, quiero tener un resultado positivo, sino simplemente porque es el propósito, el objetivo de manifestar esa realidad y cómo se manifiesta a través de las acciones. Si lo hablamos como los Mecubalín, es decir, la manifestación de toda esa realidad es en la acción. Y esa acción no tiene que venir separada de esa intención internamente. Manuel. Seguro, y por eso siempre decimos, y fíjense que parece contradictorio, ¿no? Decimos, más importante que la acción es la intención. Y justamente como enseña Rabbi Agdiel, esas cualidades internas, cuando nosotros vamos refinándolas, tenemos que primeramente, más que ver una acción, es con qué intención la estoy haciendo. Yo siempre doy este ejemplo para los estudiantes. Dos personas están dando alimentos a un necesitado. A la simple vista de cualquier ojo, las dos personas son bondadosas, ¿correcto? Porque están haciendo una acción de dar. Pero quizás una persona lo está haciendo con una intención egoísta, porque hay una cámara viéndolo, lo está grabando, va a conseguir like y está haciendo aparentemente una acción de otorgamiento, pero con un objetivo egoísta de recibir like, de ganar más dinero o reconocimiento o de honor. Entonces hay una intención egoísta en esa acción. Pero otra persona está haciendo la misma acción, pero con una intención totalmente opuesta, altruista. No espera honor, no espera reconocimiento. La única gratificación es la de dar. ¿Cuál es la diferencia? La intención, la cabana que tuvieron. Y por eso, una de las cosas que tratamos de desarrollar con todas estas cualidades que nos enseñan los pastores de Israel es justamente que antes de hacer una acción, nosotros hagamos una preparación interna. Pensemos bien el por qué y para qué lo hacemos. Y les voy a garantizar algo. La principal gratificación que vas a recibir no es el honor, el poder o el reconocimiento. El sencillo acto de dar ya de por sí te va a generar alegría, te va a generar placer y te vas a convertir y vas a convertirte y vas a entender al creador cuando dicen los Mecubalín que el principal objetivo de la creación es que el creador desea beneficiar a sus creados. Entonces hay un placer en el otorgante. Así que, Javerín de Karim, es muy importante que entendamos esto en esta conmemoración donde
verdaderamente Abraham y el amor es lo que verdaderamente debemos irradiar, ¿no? Entre nosotros, entre nuestros javerines, entre nuestros amigos, entre nuestros invitados. Trabajemos en eso. Que mañana sea, bueno, a partir de hoy, sea algo muy especial donde podamos influir a los demás, que se sienta un amor verdadero, una entrega. Por eso los sabios dicen, la teshuvá verdadera no es la teshuvá millirá, la teshuvá por temor, porque la teshuvá millirá hace un cálculo egoísta entre la recompensa o el castigo. ¿Cuánto voy a obtener si hago esto? ¿O qué castigo me voy a guardar si hago tal cosa de la Torá? Y la mayoría de las personas actuamos así en algún momento, ¿no? Nos acercamos a la Torá quizás por vida eterna o porque quiero que Dios tenga bendiciones conmigo o porque tengo miedo al castigo o a las maldiciones. Pero la Teshuvá verdadera es lo que llamamos Teshuvá Mehavá, el retorno por amor, porque no hay un cálculo egoísta de recompensa o castigo. El simple acto de unirme a Hashem ya de por sí es lo que yo estoy buscando. Y como decía Uri, Ahava vale 13, Ejad vale 13, amor vale 13, unidad vale 13, y la unión de 3 y 13 es Yohevahei, es el creador. Entonces, que el creador se manifieste en nosotros en esta azúcar. Adelante, Uri. Sí, es importante, es decir, y visualizar a Abraham no solamente como el personaje, sino que atrae la Shejinah a través de la bondad. Pero como dijeron los Mekubalim, es decir, la palabra Gesed se puede dividir en Has, Sod, es decir, una bondad oculta. Es decir, una bondad que no sea como objetivo que la gente sepa lo que yo hago, sino que la manifestación del creador se pueda ver en la realidad a través del gesed que yo administro, que yo doy para las personas. Y Sukkot es la muestra de esa realidad, lo que tendría que ser el mundo, es decir, lo que debería ser. Estar menos enfocado en lo material, como en una cabaña, como una sucá, pero estar más enfocado en lo que decía Emanuel, en la Or Kif, en la luz circundante, en la luz que está ahí, que no la podemos percibir completamente, pero que a través de lo endeble del techo que deja ver la luz, podemos percibir eso y es a través de esa acción de Abraham Avinu que es Gesed. Así es. Quería compartirles algo, pusimos un link del blog en nuestra página web donde ahí tenemos un pequeño comentario sobre los 7 pastores, sobre cada una de las cualidades de estos personajes, de estos arquetipos en Sukkot. Y hay unas tarjetas muy bonitas donde pueden descargar un póster, pero también tenemos una tarjeta para hoy. Y la tarjeta justamente dice Abraham, que es bondad. Y en esa tarjeta, si la puedes imprimir, te hace la siguiente pregunta. ¿Qué proyecto de GESED llevaré a cabo este año? ¿O qué proyecto de GESED llevaré a cabo la próxima semana? ¿O qué proyecto de GESED llevaré mañana? Pongámonos un reto que sea fácil de cumplir, o sea, un reto que podamos cumplir. No nos pongamos un reto difícil o que las condiciones o las variables nos den excusas para decir no pude. Si me ganaba $1.000.000 iba a donar 100.000 a la caridad. No. ¿Qué puedo hacer yo con lo que el creador me ha dado para poder practicar el GESE? Ya sea llevar una palabra a alguien, llevar una caridad a una institución, aportar a una institución de Torah, hacer GESED con mis amigos, mis compañeros, pero que yo trabaje en la cabana, la intención de que sea algo verdaderamente hecho por amor y no con un cálculo egoísta. Así que en ese blog pueden descargar la lámina para hoy, para GESED, y escriban algo y digan, vamos a cumplirlo. No se pongan una meta inalcanzable, algo concreto que podamos hacer un ejercicio para que cada día podamos hacer uno con un mayor nivel de GESED en nuestra vida. Eh, Son casi una hora, Uri. Yo creo que sería bueno que estas reuniones no sean tan largas y que Perfecto, todos los días podamos cumplirlas. ¿Qué opinas? ¿Culminamos? perfecto, perfecto. ¿Será que nuestro rap nos quiere cerrar ahí con un broche de oro, aprovechando que lo tenemos aquí? Un punto final, rap, para despedir la reunión. Bien, bueno, final no, final le corresponden a ustedes, pero muchas gracias. No, sin lugar a dudas, estoy muy satisfecho y de hecho sí, muy contento con la expresión que han dado sobre Abraham. Abraham es nuestro primer patriarca y sin lugar a dudas su personalidad, todo lo que ha generado
después de tantos años de haber vivido, aún permanece en nosotros la inspiración de su carácter, según nos llega por tradición. Y por supuesto, él encarna, vamos a decirlo así, él encarna la antítesis de Noah, de Noé, ¿cierto? Noé fue aquella persona así, un sadik. Dice Sadik Hayab Dorotav. En su generación él era un hombre justo, pero no a la estatura de nuestro patriarca. Mientras Noah, según el texto, él construyó el arca para salvar a él, a su familia, vemos que la Torá o sea, el autor de este texto, cómo nos presenta a Abraham, es de otra dimensión, es de otro nivel. Es un ser que, pese a que no tiene hijo, él encarna lo que están diciendo ustedes, dos, Gesed, Midata Gesed, la cualidad de tener una conciencia de que no somos personas, digamos, solitarias en el mundo, sino que convivimos con otros y tenemos la responsabilidad de cuidar, de proteger, de mirar por nuestro semejante. Y ese es el legado de Abraham para todos nosotros, Gesed. Y justamente creo que nuestro Santo Maestro transmite la misma idea. ¿Cuál es la mitzvah gedolá? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la Torá? Ve'ahavta lereaja kamoja. O sea, primero, evidentemente, amar a Hashem, pero luego dice la segunda y similar a ella es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo creo que Abraham es un legado para toda la vida, para todos los hijos de Israel, de tener la conciencia de que, de hecho, en el contexto que surge Abraham, en la literatura de la Torá, es cuando existe la Torre de Babel donde cada quien quería crear su propio grupito, ¿cierto? Su propio pueblo. Y dice que querían crear un nombre propio y creando entonces una torre, Migdal Babel, una torre para crear una confusión. Y viene entonces la Torá a presentarnos en esta maravillosa, digamos, literatura, en que poéticamente nos va presentando el interés del autor. Y es que cuando se dividen los pueblos, existen diferentes lenguas y cada uno tiene su propio interés egoísta de crear su propia lengua. Se nos presenta entonces a Abraham, como decía, la antítesis de Noah, procurando un bien por el resto de los pueblos. Y creo que ese es el legado que recae sobre Israel y sobre todos aquellos que quieran integrarse a él. La conciencia de que con nuestra actitud podemos inspirar, ya no solamente en términos religiosos, sino en términos nacionales. Así que nuestro cometido, nuestro llamado es magno, porque, repito, no se trata de crear una religión, sino crear un pueblo que sea diferente a los demás, pero que llame la atención, digamos que despierte un celo, pero un celo positivo, un celo que llame a emular los puntos positivos. Así que me ha parecido excelente cómo han presentado a Abraham y Gesed como el ideal para comenzar una fiesta de Sukkot que sea trascendente y aplicable para cualquier área de nuestra vida. Sin Gesed, creo que el ser humano sería un ente aberrante, un ser que va en contra de su propia esencia, que es la consideración por los otros seres. Así que muchas gracias por la consideración de mis palabras. Gracias, Raf. Y como usted dice, practiquemos el GESE para no caer en tiranía, ¿no? Muchas gracias a todos por participar y nos vemos mañana para el siguiente invitado. Adelante, Uri. Sí, Shalom, gracias por su tiempo a todos, gracias por acompañarnos, gracias, Rab, por estar acá también. Y nos vemos mañana, Besrat Hashem, para el siguiente invitado y poder trabajar la siguiente midá para nosotros y aplicarla, no solo para esta fiesta de Sukkot, sino, como decía el Rab, para todo momento y para todos los nuestros. Un abrazo. Sameach. Examen para todos.